Bueno, no había puesto, vamos a aprovechar para repasar porque no había puesto la grabación, entonces voy a repetir más o menos lo que se explicó, es que queremos hacer el modelo eléctrico del diodo. Este diodo le hago un circuito con una batería con una resistencia limitadora, con esta resistencia limitadora, y armo el modelo eléctrico entre ánodo y cátodo del diodo, representando sus dos terminales, el dispositivo ideal, el diodo, polarizado en directa, y con la resistencia interna del diodo en directa. Resistencia interna del diodo en directa. Entonces dijimos que en directa presenta una resistencia baja del orden de los cientos de ohm y una tensión umbral que varía entre 0,6 y 0,7 voltios. Y ahora voy a hacer la representación de lo que se llama la curva del diodo en directa, donde aparece la corriente y la tensión en polarización directa. O sea que esto es más tensión entre ánodo y cátodo, y esta es la corriente que circula por el diodo cuando positiva, cuando está polarizado en directo. Esta zona de acá marca la zona de, a pesar de que el diodo está en directa, no conduce. No conduce porque no se superó la tensión umbral. Al superarse esta tensión umbral, el diodo comienza a conducir y presenta esta característica que podemos decir que no es lineal, pero punto a punto de la curva, ¿no? La curva está formada por distintos puntos, por lo tanto yo puedo en cada uno de esos puntos buscar una recta tangente a esa curva, ¿no? Una recta tangente, una recta que corte en un solo punto a esa curva, y si hago eso estoy representando la resistencia interna del diodo. Si yo marco en cualquier punto una recta tangente a esa curva, ahora voy a marcar ahí el punto de tangencia en un color verde, ¿no? Y acá le agregamos que es una recta tangente a la curva. Y esta es la curva del diodo. La recta tangente a la curva representa a la resistencia interna del diodo, la resistencia interna del diodo, en directa, por supuesto. Por lo tanto, esto que está acá es la recta tangente, ¿no? Esto que está acá es la recta tangente. Y esto que está acá, entonces,
es 1 sobre la resistencia interna del diodo. Que es lo que tengo acá. Resistencia interna del diodo en directa. Entonces ahí tenemos las características del diodo. Un momentito. Bueno, vamos a ver por qué yo puse que es 1 sobre RD y por cuestiones de ley de Ohm. Vean ustedes dónde está la corriente que yo digo que es positiva, y dónde está la tensión. Están como invertidos. Entonces vean, en el punto de tangencia, este punto que está acá, que marqué en verde, yo voy a tener la corriente I que dibujé acá. Esa corriente que dibujé acá es esta, la corriente que va a circular por el diodo. Es esta corriente que va a circular por el diodo. Y lo que marqué la tensión, va a haber la tensión entre ánodo y cátodo, va a ser esta tensión que va a haber acá en el diodo. Tensión entre ánodo y cátodo. Lo que marqué acá abajo. Esto de acá. Del eje horizontal, la tensión entre ánodo y cátodo. Y la recta tangente, digo que me está representando a la resistencia del diodo porque es la deducción de la ley de Ohm que vimos en las primeras clases. Entonces, si yo calculo la pendiente, la recta, o sea, calculo este ángulo, calculo el ángulo de la recta tangente, calculo el ángulo de la recta tangente a la curva que está pasando por este punto donde hay una corriente y hay una tensión entre ánodo y cátodo, es decir, que el diodo está polarizado ahí. Este punto marca la polarización en directa del diodo. Entonces tengo un par de valores de corriente, a donde la curva intersecta al eje de las corrientes, y tengo un valor de tensión a donde este punto intersecta a la tensión. O al revés, yo conozco la caída de tensión entre ánodo y cátodo, yo conozco la caída de tensión entre ánodo y cátodo, conozco la corriente y busco la intersección con la curva del diodo. Esa intersección con la curva del diodo me da este punto que está marcando la polarización del diodo. Por lo tanto, por ese punto, yo ahí voy a trazar una recta tangente a ese punto, que es la recta roja que tracé. Y lo que voy a medir es la pendiente de esta recta, porque miren que esta recta que está acá, la roja, la recta tangente, está formando un ángulo que lo puedo llamar ángulo alfa acá abajo, con el eje
donde tengo representada la tensión entre ánodo y cátodo. Nosotros sabemos que la ley de Ohm es R es V sobre I. Es V sobre I. Y habíamos visto que si yo tenía un par de ejes, a ver, vamos a hacer un ejercicio y me van a ayudar ustedes. Bueno, la ley de Ohm vamos a poner acá. Una resistencia, la batería, que puedo variar el valor de su tensión entre 0 y 12 voltios. Me olvidé algo de poner acá. Un amperímetro. Voy a simplificarme las cosas. Amperímetro para medir corriente, pero va a ser amperímetro ideal, resistencia interna 0. No consume energía para actividad. Resistencia interna 0. Y de este lado vamos a colocar un voltímetro. Un voltímetro. Y este voltímetro es un voltímetro ideal. Resistencia interna infinitamente alta. En la práctica, el valor infinito, de manera que no circule corriente. Ya son instrumentos ideales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la relación que hay entre los parámetros de la ley de Ohm. Los parámetros de la ley de Ohm son la corriente, la tensión y la resistencia. Entonces, para eso yo les digo que tengo una batería entre 0 y 12 voltios y la resistencia que tengo acá es una resistencia de 100 ohms, la cual yo voy a ensayar para ver si puedo escribir lo que escribió Ohm. Lo que escribió fue R V sobre I. Llegó a esa conclusión. Llegó a eso. Bien, entonces vamos a hacer
una tabla donde nosotros tenemos los valores de R vale 100, sabemos, ensayamos, vamos a poner acá, la R de un valor 100 ohms. Medimos, vamos a suponer que lo podemos hacer, medimos la corriente en el amperímetro. El amperímetro siempre va en serie, o sea, se abre el circuito y se conecta. El voltímetro va en paralelo de los extremos del elemento al cual yo quiero medir la tensión. Entonces, medimos la corriente del amperímetro A y medimos la caída de tensión con diferencia de potencial con un voltímetro con un voltímetro B en la resistencia. Punto. Al ir cambiando los valores de la batería, porque la batería es variable. Pongo esa flechita para decir que es variable la batería. ¿Mm? Batería que se puede variar su tensión. Bueno, al ir cambiando los valores de la batería conectada al extremo del circuito. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Por último, graficamos en un par de ejes los valores obtenidos. Muy bien. Y vamos a tener que hacer cuentas acá. Porque, por ejemplo, si la tensión es 0, no tenemos que ver cuánto es la corriente medida por el amperímetro. Y tenemos que ver qué tensión marca el voltímetro. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una pequeña tabla de valores y nosotros tenemos que la lectura del amperímetro, la vamos a sacar como E sobre R. Y la lectura del voltímetro la vamos a sacar como la corriente I por R. Vamos a hacer esas cuentas que son rápidas.
Entonces, vamos a hacer una pequeña tabla. Vamos a tomar los valores 0, 2, estos están en volt, estos van a estar acá en ampere y estos van a estar acá en volt.